Buenas noches, mi nombre es Astrid Carolina Herrera, yo soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial de la UNAD y estamos en el curso de Física Electrónica. Este es mi documento de identidad. Bueno, vamos a hacer una comprensión de esas leyes básicas de circuitos. Iniciamos con la ley de Ohm. Esta determina la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. La fórmula que nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, cuando se enuncia en forma explícita, significa que esa tensión es igual a la corriente por resistencia o voltios por amperios o ohmios, ¿sí? Como lo vemos ahí en la abreviatura. Entonces, la ley de Ohm es tan fundamental, ¿sí?, para los estudiantes de electrónica como lo es la ecuación de la relatividad de Einstein para los físicos, ¿no? Entonces, la ley de Ohm aborda las cantidades en clave en funcionamiento de los siguientes circuitos, ¿no? Tenemos la tensión, ¿sí?, que bueno, es la cantidad, el símbolo de ley de Ohm es la E, la unidad de medida de abreviatura es voltio, ¿sí? Y el rol de los circuitos es esa presión que desencadena el flujo de electrones. Entonces, en caso de que nos estemos preguntando, E es la fuerza electromotriz, ¿sí?, que es como un término usado en las antiguas escuelas. La corriente, el símbolo es I, la unidad de medida es amperio, el rol en los circuitos es el caudal de electrones y la I pues significa la intensidad. Y la resistencia, el símbolo es R, la unidad de medida es ohmio, que es un inhibidor de flujo, ¿sí?, su rol en los circuitos, y ese ohmio es una letra griega que significa omega. Ok, entonces, si conocemos esos dos de estos valores, los técnicos pueden reconfigurar la ley de Ohm para poder calcular el tercero, ¿sí?, con las fórmulas. Entonces, simplemente, ¿qué se debe modificar? Pues la pirámide de la siguiente manera. Si conocemos el voltaje E y la corriente y queremos conocer la resistencia, entonces hay que suprimir la R en la pirámide y calcular la ecuación restante, ¿sí? Eso se hace un despeje en la fórmula. Entonces, bueno, aquí hay que tener en cuenta que la resistencia no puede medirse en un circuito en funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Al calcularla, pues para calcularla, la ley de Ohm es muy útil. Entonces, en lugar de desconectar el circuito para medir la resistencia, un técnico puede determinar la R mediante la variación por sobre la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, bueno, ahí aplican las diferentes especies de la fórmula. Si queremos conocer el voltaje y la resistencia, si tenemos el voltaje y la resistencia y queremos conocer la corriente, entonces, bueno, debemos suprimir la I, ¿sí?, y calcule con los dos símbolos restantes para poder determinar lo que estamos buscando y así sucesivamente. Entonces, continuamos. Debemos tener en cuenta antes de pasar al siguiente punto que la ley de Ohm puede usarse para validar valores estáticos de los componentes del circuito, niveles de la corriente, suministros de voltaje y caídas de tensión, ¿sí? También debemos tener muy en cuenta eh, la ciencia básica de los circuitos, ¿sí?, antes de seguir avanzando. Los circuitos, como toda materia, están compuestos por átomos, ¿no? Esos átomos se componen en partículas subatómicas, ¿sí? Eso es un conocimiento previo que tenemos. Entonces, ¿cuáles son? Los protones, que son con carga positiva, los neutrones, que son sin carga, y los electrones, que son con carga negativa. Ok, entonces, vamos con el siguiente concepto, y es la ley de voltaje de Kirchhoff, que establece que la suma de todas las diferencias de potencial eléctrico alrededor de un lazo es cero. Entonces, ¿qué significa? Que en un lazo, la energía suministrada por la batería la utilizan todos los demás componentes, ¿sí?, como podemos observar, ya que no pueden entrar o salir energía de un circuito que esté cerrado, ¿no? Ok, ahora, ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, ¿a qué se refiere? Que en cualquier nodo la suma algebraica de esas corrientes eléctricas que entran es igual a la suma de las corrientes que salen, ¿sí? Ahora, como equivalente, la suma algebraica de todas esas corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. En palabras sencillas, significa que la cantidad de corriente que entra a un nodo tiene que ser la misma que sale. ¿Y qué es un nodo? ¿Sí? Ahí podemos ver un ejemplo. Es la unión entre dos o más elementos dentro de un circuito eléctrico,
¿sí? Entonces, en cuanto a los nodos, pueden estar a simple vista o distribuidos a lo largo de un mismo cable, pero a fin de cuentas, pues todos están unidos por un mismo cable. Ok, relación entre la resistencia eléctrica con la temperatura. La resistencia eléctrica de un material generalmente aumenta con la temperatura, ¿sí? Este fenómeno se describe mediante la ley de Ohm. Entonces, establece que esa resistencia eléctrica es directamente proporcional a la temperatura en grados Celsius, es decir, que afecta, ¿sí? Ok, entonces, las preguntas. ¿Existen las líneas de transmisión superconductoras? Claro, son aquellas que utilizan cables superconductores y que transportan electricidad con esas pérdidas mínimas de energía debido a su falta de resistencia eléctrica. Entonces, cuando se mantienen a esas temperaturas extremadamente bajas, ¿no? Como lo vimos en el anterior concepto, ¿no? Que sí, obviamente afecta la temperatura en la resistencia eléctrica. Esto las hace muy eficientes para la transmisión de grandes cantidades de energía eléctrica a largas distancias. Entonces, ¿cuál es su principal diferencia con las líneas de transmisión tradicionales? La principal diferencia en esas líneas de transmisión superconductoras y las convencionales, sí, las tradicionales, es que suelen ser de cobre o aluminio. Radica en su capacidad para transportar electricidad con una eficiencia significativamente mayor debido a su falta de resistencia eléctrica cuando se encuentran a temperaturas superconductoras. Entonces, esas líneas de transmisión confinan la energía electromagnética a una región del espacio limitada por el medio físico que constituye la propia línea. Entonces, a diferencia de las ondas que se propagan en el aire, sin una barrera que los obstaculice, que se encuentran en su camino, ¿sí? Entonces, la línea está formada por conductos eléctricos con una disposición geométrica determinada que condiciona las características de esas ondas electromagnéticas en ellas, ¿sí? Entonces, esos fueron los conceptos. Aquí está la bibliografía donde pudimos poder afianzar nuestros conocimientos. Muchísimas gracias.